En este vídeo, profundizamos en la escalofriante historia de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, no solo deslumbraba con su carisma, sino que también ocultaba secretos oscuros en su hogar. Lo que parecía ser un exitoso contratista de Chicago se transformó en una de las historias más espeluznantes de la historia criminal de los Estados Unidos. Nacido en 1942, Gacy tuvo lo que, en la superficie, parecía ser una educación normal. Pero bajo la superficie comienza a surgir un rasguño y un carácter oscuro y enigmático. Las víctimas, predominantemente adolescentes y jóvenes, fueron víctimas de su naturaleza carismática, lo que llevó a los desprevenidos a su red de horror. Muchos de ellos se sintieron atraídos por la promesa de buen dinero para realizar un trabajo sencillo pero no especificado. Después de acosar a sus víctimas con alcohol, Gacy emplearía una técnica que denominó el truco de las esposas, en la que las convencería de que podía liberarse de un par de esposas, y luego demostrar esta artimaña a sus cautivos. Para robarles su última esperanza de escapar, Gacy los violaría y finalmente los estrangularía con una cuerda, convirtiéndose así en el más horrible de los nombres de asesinos en serie, The Killer Clown. Cuando terminaban sus rituales vespertinos, Gacy enterraba los cuerpos debajo de su propia casa, su profanación de la santidad de una casa, marcando las profundidades de la depravación del hombre. Su monstruosa carrera finalmente llegó a su fin después de que una de sus últimas víctimas, Robert Piest, un adolescente, desapareciera misteriosamente después de informar a su madre que se iba para discutir una posible oportunidad laboral con John Gacy. La desaparición de Piest llamó la atención de la policía, y una verificación de antecedentes de Gacy reveló que tenía antecedentes penales. Esto estimuló su interés e inició la cadena de acontecimientos que finalmente llevaron al arresto de Gacy y al descubrimiento de sus horribles crímenes. Gacy fue finalmente detenido en diciembre de 1978, y lo que siguió fue una historia que recordaba horriblemente al corazón revelador de Edgar Allan Poe. En un aparente ataque de remordimiento, Gacy confesó sus crímenes, pero sus interrogadores rápidamente lo malinterpretaron. Les dijo, hay 4 más, es decir, para referirse a los cuerpos que había enterrado en su casa. Pero la policía, pensando que estaba confesando 4 asesinatos más además de lo que entonces se creía que era su cuenta asesina, descartó su declaración como una tontería confusa. Fue solo después de una incesante investigación que finalmente entendieron el críptico mensaje de Gacy. La casa fue rápidamente marcada como escena del crimen, y comenzó la sombría tarea de exhumar las pruebas. En total, se encontraron 29 cadáveres enterrados en la casa y el patio. El análisis forense respaldó el testimonio de Gacy de que había acabado con las vidas de jóvenes valientes que sucumbieron a sus miedos más viles. En cada caso, el examinador registró que la muerte fue resultado de asfixia por intoxicación por estricnina. Esos fueron realmente días difíciles para los detectives que manejaron el caso, junto con el resto de los suburbios. Casi instantáneamente, la tranquilidad del vecindario se vio empañada por una sospecha que sobreviviría durante mucho tiempo a Gacy mientras esperaba respuestas que tardarían la mayor parte de 15 años en proporcionarse. Finalmente, Johnny y Robert Piest se unieron a las filas de las víctimas conocidas de Gacy, un hecho que, irónicamente, extrañó durante sus confesiones. Gacy fue juzgado y condenado por numerosos cargos de asesinato y agresión sexual. El Estado solicitó e inicialmente se le concedió la pena de muerte. Sin embargo, estas sentencias fueron conmutadas por cadena perpetua después de que el estado de Illinois aboliera la pena de muerte en 1977. Si bien Gacy pasó 14 años de su vida en el corredor de la muerte, también fue el periodo en el que pintó cuadros de payaso que luego serían vendidos a coleccionistas. Gacy murió mediante inyección letal en 1994, a la edad de 52 años, cerrando un capítulo de la historia golpeado hasta convertirlo en pergamino por el pincel de un mal insondable. No fueron solo las vidas reales perdidas, sino también la vida que creó a partir del engaño lo que continuamente ensombrece la casa de su infancia. Una casa que compartía con una familia prácticamente inconsciente de sus actividades y cercana a sus engaños. Su pobre madre también fue enterrada en los actos de mente de Gacy. Gacy empleó su cabello para atar las ligaduras alrededor del cuello de sus víctimas durante los momentos de asfixia, creando la inquietante conexión de Gacy con sus víctimas. Desde entonces, los pasados de Chicago han adoptado un estricto protocolo de vulnerabilidad, marcado por la conciencia, la vigilancia y la rectitud en todos los niveles, sin querer permitir que su naturaleza, que alguna vez fue confiada, sea explotada por otra persona en el futuro. El caso de Gacy plantea una pregunta: ¿qué tan bien se puede conocer realmente a una persona? La existencia de personas dicotómicas como la de Gacy, una inocente y afable, la otra monstruosa y homicida, nos lleva a la escalofriante comprensión de que las apariencias pueden engañar en su tranquilidad. Gacy, mientras causaba estragos, dejó una impresión de paranoia y víctimas indefensas, que disminuyó aún más en la justicia con ellas.
Todavía lloran en silencio, al igual que la ciudad y el mundo, por sus almas angustiadas dejadas vestigialmente dentro de los pasillos espectrales del tiempo. Su era de horror culminó en derrotas, desesperación y muerte que marcaron el inicio. Los temores de las víctimas de Gazi fueron amortiguados bajo la máscara de una persuasión amistosa que parchó su defensa, prolongando la desesperada espera de un respiro. Incluso hoy, más de 3 décadas después de su ejecución, Gazi sigue siendo uno de los criminales más notorios del panteón mundial del crimen. Su retorcida saga es un recordatorio de que los horrores de la vida no residen en las calamidades sino en los corazones de los hombres. También sirve como una lección sombría. Una documentación del lado oscuro de nuestra sociedad, atrayendo a aquellos a punto de ser engañados por los excesos de una buena vida, presentándonos las atrocidades que se pueden cometer si no se cumple la facturación. Las hazañas de Gazi son, en esencia, las mismas que las de cualquier otro asesino, impulsadas por el impulso de extinguir la vida. Pero la manera en que se desarrolla la horrible narrativa, la siniestra trama tramada a pocos metros de sus hogares, nos introduce en una nueva dimensión del terror. Hoy, Gazi descansa conformemente en la tumba anónima de donde emergió como nuestra peor pesadilla, dejando pistas decididas de las que deleitarse, convirtiendo escenas de crímenes anteriores para simbolizar tanto el pasado como el futuro, cuyos capítulos están escritos con sangre. Gazi comenzó su viaje como uno de nosotros, el hombre común, solo para terminarlo de manera diferente, como un paria, el payaso monstruo, alguien cuyos mismos hechos causaron un carcaj de horror que recorrió las espinas más endurecidas.